Dios Todopoderoso, me acerco a ti en esta noche buscando estar en tu presencia. Me detengo un momento para sentir mi propia respiración y reconocer que cada aire que entra en mis pulmones es un regalo directo de tu mano, una prueba de que no te has olvidado de mí, ni por un segundo. Te hablo como un hijo que llega a casa después de un día largo, con los pies cansados y el corazón lleno de cosas que contarte, sabiendo que no me vas a juzgar, sino que me vas a recibir con los brazos abiertos. Quiero empezar reconociendo tu fidelidad, esa que es constante aunque mi ánimo suba y baje, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y en esa estabilidad es donde mi alma encuentra el descanso que el mundo no le puede dar. Como dice en el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 23, por la bondad del Señor es que no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras no son solo un texto antiguo para mí en este momento. Son el alivio que necesito para soltar las preocupaciones de las últimas horas. Al leer esto, siento que puedo dejar de cargar con el peso de intentar resolverlo todo yo solo. Porque si tus misericordias se renuevan mañana, significa que no tengo que angustiarme por lo que dejé pendiente hoy. Tú ya estás en mi mañana esperándome con una nueva oportunidad. Me da mucha paz saber que tu fidelidad no depende de que yo sea perfecto, sino de quién eres tú. Pienso en cómo fuiste con Abraham, a quien llamaste tu amigo. Él tuvo que esperar años, enfrentar dudas y caminar por tierras desconocidas, pero tú nunca le soltaste la mano. Así como fuiste fiel con él, cumpliendo cada promesa a pesar de su avanzada edad y de las circunstancias que parecían imposibles, yo también quiero confiar en que tus tiempos son mejores que los míos. A veces me desespero porque quiero respuestas ya, pero mirar la vida de Abraham me recuerda que tu fidelidad se cocina a fuego lento y que siempre llegas a tiempo, nunca tarde. Tú estuviste con él en el desierto y estás conmigo hoy en mi habitación, cuidando mis sueños y mi futuro. En el Salmo 103, versículo 13, la Escritura dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Este versículo me llega al alma porque a veces me siento muy pequeño frente a los problemas del trabajo, de la familia o de mis propias inseguridades. Me reconforta saber que no me miras como un jefe severo que solo cuenta mis fallos, sino como un papá que entiende que estoy hecho de polvo, que entiende mis debilidades y se acerca para darme consuelo. Saber que te compadeces de mí me quita el miedo a ser honesto contigo. No tengo que pretender que soy fuerte cuando me siento débil, porque tú valoras mi sinceridad por encima de cualquier apariencia. Me acuerdo de David, que pasó tantas noches huyendo y durmiendo en cuevas, con miedo de perder la vida. Sin embargo, en sus salmos siempre volvía a ti, reconociendo que tú eras su roca y su refugio, como hiciste con David, que le diste paz en medio de la persecución y lo levantaste para ser un hombre conforme a tu corazón. Te pido que hagas conmigo esta noche. Ayúdame a que mis problemas no parezcan más grandes que tu poder. David no era perfecto, cometió errores graves, pero tú lo amaste con una fidelidad que me asombra. Esa misma fidelidad es la que me permite hoy cerrar los ojos con la seguridad de que, aunque el día haya sido difícil, tú sigues teniendo el control de todo. También está lo que dice en Romanos capítulo 8 versículo 15, donde nos recuerdas que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Llamarte Abba es lo más tierno que puedo hacer hoy. Es decirte papito, con esa confianza total de un niño que se duerme en el pecho de su padre sin dudar de que nada malo le va a pasar. Este consuelo es real, no es una idea bonita, es la certeza de que no soy un extraño para ti. Tú conoces mi nombre, conoces mis miedos y conoces los anhelos que ni siquiera me atrevo a decir en voz alta.
Al acostarme, este versículo me libera de la ansiedad de tener que ganarme tu amor. Ya soy tu hijo y eso es suficiente. Me inspiras mucho cuando veo la vida de José. A pesar de que sus hermanos lo traicionaron, de que fue esclavo y estuvo en la cárcel injustamente, tú nunca lo abandonaste. Como lo hiciste con José, que transformaste cada situación mala en algo bueno y lo usaste para salvar a muchos, confío en que estás trabajando en las áreas de mi vida que hoy me duelen o me confunden. A veces no entiendo por qué pasan ciertas cosas, pero la historia de José me enseña que tu fidelidad es el hilo que une todos los puntos de mi vida, incluso los que parecen oscuros. Tú tienes un plan mayor, y ese plan nace de un corazón que me ama profundamente. En Mateo capítulo 7 versículo 11, Jesús nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esto me hace sonreír, porque a veces se me olvida lo generoso que eres. Si yo trato de cuidar a la gente que amo, tú, que eres la fuente del amor, lo haces infinitamente mejor. Gracias por las bendiciones que a veces doy por sentadas, el techo sobre mi cabeza, la comida que tuve hoy, la salud de mi gente. Me consuela saber que tu deseo es darme cosas buenas, no solo materiales, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que me permite descansar profundamente a pesar de las deudas o de las preocupaciones diarias. Y no puedo dejar de pensar en lo que dice Sofonías capítulo 3 versículo 17. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Imaginarte a ti, Dios del universo, regocijándote sobre mí con cánticos mientras intento dormir, es algo que me llena de una seguridad increíble. Significa que no estoy solo en esta habitación. Tu presencia me envuelve. Y saber que callas de amor me dice que tu amor es tan grande que a veces no necesita palabras. Solo tu compañía silenciosa que restaura mi alma. Es el consuelo de saber que soy valioso para ti. No por lo que hago, sino simplemente por existir. Padre, te hablo desde lo más profundo de mi corazón, sin filtros, porque sé que tú lees mis pensamientos antes de que lleguen a mi boca. Gracias por ser ese Padre fiel que no se cansa de escucharme, que no se aburre de mis peticiones y que siempre tiene una palabra de aliento a través de tu palabra. En esta noche me rindo ante tu bondad y reconozco que sin ti no soy nada, pero contigo lo tengo todo. Me siento bendecido no porque mi vida sea perfecta, sino porque tú estás en ella. Mi compromiso hoy es descansar en esa fidelidad tuya, permitiendo que tu Espíritu Santo calme mis tormentas internas y me prepare para un nuevo día donde pueda reflejar un poco de ese amor que tú me das tan generosamente. Sigo hablándote, Señor, porque este momento contigo es lo que realmente alimenta mi espíritu y me da la fuerza para seguir adelante. Sabiendo que mañana me despertarás con nuevas misericordias, no quiero que este día termine sin que yo haga un recuento consciente de todas las cosas buenas que pusiste en mi camino, incluso aquellas que a veces me parecen normales o pequeñas, pero que en realidad son muestras de que eres un Padre que está pendiente de cada detalle de mi vida. Te doy gracias porque tengo una cama donde descansar, porque tengo un techo que me protege del frío, y porque, a pesar de las dificultades que pude haber tenido hoy, aquí estoy, hablando contigo con salud y con la mente clara. Mi gratitud no es un simple formalismo, sino el resultado de darme cuenta de que nada de lo que tengo me lo he ganado solo por mi esfuerzo, sino que todo viene de tu mano generosa. Como dice en 1 de Crónicas capítulo 16 versículo 34, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta verdad me sirve de consuelo en este momento, porque me quita el peso de pensar que las cosas buenas de mi vida son pasajeras o fruto del azar. Si tu misericordia es para siempre,
entonces mi gratitud también debe ser constante. Hoy te doy gracias por la comida que tuve en mi mesa, por el agua que pude beber y por la ropa que me viste. A veces me quejo por lo que me falta, pero al leer este versículo entiendo que tu bondad es la base de mi existencia. Saber que eres bueno por naturaleza me da mucha tranquilidad para irme a dormir, porque sé que mañana seguirás siendo bueno y seguirás cuidándome con la misma intención de hoy. Pienso en Noé, quien después de pasar tanto tiempo encerrado en el arca, rodeado de incertidumbre y viendo cómo el mundo que conocía cambiaba por completo, lo primero que hizo al pisar tierra firme fue construir un altar para agradecerte. Como hiciste con Noé, que lo mantuviste a salvo en medio de una destrucción total y le diste un nuevo comienzo bajo la promesa del arco iris, hoy reconozco que tú me has mantenido a salvo en mis propias crisis. Muchas veces me he sentido encerrado en mis problemas, sin ver una salida clara, pero tú me has sacado al lugar seguro. Te agradezco porque, al igual que a Noé, me has dado una familia y un propósito, y porque tu fidelidad me ha preservado la vida en momentos donde yo mismo no sabía cómo iba a sobrevivir. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17, se nos pide que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta instrucción me ayuda a ver mi día de una forma diferente. Te doy gracias por mi trabajo, aunque a veces me canse o me estrese, porque es el medio que usas para proveerme. Te doy gracias por las conversaciones que tuve hoy, por las personas que me ayudaron y hasta por los problemas que me obligaron a buscarte más. Hacer todo en el nombre de Jesús significa que hasta lo más sencillo, como limpiar mi casa o caminar por la calle, tiene un valor eterno si lo hago con un corazón agradecido. Me consuela saber que no necesito hacer cosas extraordinarias para agradarte. Basta con que reconozca tu mano en lo cotidiano. Me acuerdo de Daniel, quien incluso cuando sabía que su vida corría peligro por un decreto que prohibía orar a alguien que no fuera el rey, decidió seguir con su costumbre de arrodillarse 3 veces al día para darte gracias. Como hiciste con Daniel, que le diste una paz tan grande que pudo ser agradecido, aun estando en una tierra extraña y bajo amenaza, te pido que me enseñes a ser agradecido sin importar mis circunstancias externas. Daniel no esperaba a que todo estuviera bien para darte gracias. Él te agradecía porque sabía quién eras tú. Esa confianza le permitió dormir tranquilo incluso en el foso de los leones. Yo quiero esa misma actitud. Agradecerte por tu protección y por tu compañía antes de que los problemas se resuelvan, sabiendo que tú ya estás trabajando en ellos. También dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 10, que comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Este texto me recuerda que la satisfacción que siento después de un día de trabajo o después de una buena cena viene de ti. A veces se me olvida que el hecho de tener salud para trabajar y un cuerpo que funciona bien es una bendición inmensa. Te bendigo hoy por la tierra que me has dado, que es mi hogar, mi vecindario y mi país. Me consuela saber que tú te alegras de que yo esté saciado y que disfrute de los frutos de mi labor. Gracias por no ser un Dios lejano, sino uno que se preocupa por mi bienestar físico y por mis necesidades más básicas, dándome siempre más de lo que realmente necesito. Me inspira mucho la vida de Salomón en el momento en que dedicó el templo. Él reconoció delante de todo el pueblo que no había Dios como tú, que cumples tus promesas y que eres fiel con tus siervos. Como lo hiciste con Salomón, que le diste sabiduría y permitiste que viera cumplida la promesa que le habías hecho a su padre David. Yo te doy gracias por las promesas que has cumplido en mi vida. Gracias por los sueños que se han hecho realidad y por aquellos que todavía están en proceso. Reconozco que todo lo que he construido ha sido porque tú pusiste los materiales, la inteligencia y la oportunidad. Al igual que Salomón, entiendo que no hay lugar suficientemente grande para contenerte, pero aún así decides habitar en mi corazón y escuchar mi oración esta noche.
En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Tu palabra es muy clara al decir, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es quizás una de las partes más difíciles, pero hoy quiero obedecerla. Te doy gracias por las cosas que no salieron como yo quería hoy, porque confío en que tú me estás librando de algo o me estás enseñando una lección necesaria. Te agradezco por las puertas que se cerraron, porque eso significa que tienes una mejor para mí. Este versículo me da el consuelo de saber que nada de lo que me pasa es por accidente. Si tú quieres que sea agradecido en todo, es porque tú tienes el control de todo. Descanso en la idea de que tu voluntad siempre busca mi bien, incluso cuando no entiendo el camino por el que me llevas. En Efesios capítulo 5, versículo 20, se nos anima a dar gracias siempre por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este siempre y este por todo me invitan a vivir en un estado de gratitud permanente. Te doy gracias por el aire que respiro en este momento, por el silencio de la noche que me permite hablar contigo y por la seguridad de que mis pecados han sido perdonados por tu gracia. Me consuela profundamente saber que ser agradecido me acerca más a ti y me limpia de la amargura o de la queja que a veces intenta instalarse en mi mente. Al darte gracias, mi perspectiva cambia. Dejo de mirar lo que me falta y empiezo a disfrutar de la abundancia de tu amor que me rodea constantemente. Padre, mi corazón se siente más ligero ahora que he enumerado tantas razones para estar agradecido. No quiero que mi oración sea solo pedirte cosas, sino que sea este intercambio sincero donde reconozco que eres un Padre que provee, que cuida y que bendice sin límites. Gracias por escucharme y por recibir este sacrificio de alabanza que sale de lo más profundo de mi ser. Me siento privilegiado de ser tu hijo y de tener la certeza de que no camino solo en este mundo. Mientras me preparo para dormir, dejo que esta gratitud llene cada rincón de mi habitación, sabiendo que tu paz me acompañará durante todas las horas de descanso. Sigo aquí contigo, Señor, porque hablar de tu bondad me hace sentir seguro y me recuerda que mañana tendré 1000 motivos más para volver a agradecerte. Me doy cuenta de que hoy no fui la persona que tú esperas que sea. Hubo momentos en los que perdí la paciencia con la gente que amo, momentos en los que dejé que el orgullo tomara las decisiones por mí, y situaciones donde preferí mi propio beneficio antes que ayudar a alguien más. Me siento aquí, al borde de mi cama, reconociendo que me equivoqué y que necesito tu perdón para poder dormir con el corazón tranquilo. No quiero ocultarte nada porque tú ya lo viste todo, pero decírtelo me ayuda a soltar esa carga que siento en el pecho. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Este texto me da un alivio inmenso, porque nosotros los seres humanos solemos recordar los fallos de los demás por mucho tiempo. Pero tú nos dices que eliges olvidar. Me consuela saber que cuando me perdonas, lo haces de verdad y no guardas una lista de mis errores para sacármelos en cara después. Saber que borras mis faltas por amor a ti mismo y no porque yo lo merezca, me quita la presión de tener que ser perfecto. Puedo respirar hondo sabiendo que, al confesarte mis errores de hoy, mañana empiezo con una hoja en blanco gracias a tu decisión de no recordar mis fallos. Pienso en Pedro, uno de tus amigos más cercanos, que en un momento de mucho miedo y presión decidió negar que te conocía. Él falló de una manera muy pública y dolorosa, y estoy seguro de que esa noche no pudo dormir por la culpa que sentía. Sin embargo, tú no lo rechazaste para siempre. Como hiciste con Pedro, que lo buscaste después de su error y le preguntaste si lo amabas para restaurarlo. Hoy siento que haces lo mismo conmigo. No me echas de tu presencia por haber fallado hoy. Me invitas a reconocer mi error para que podamos seguir caminando juntos. Tu amor por Pedro me demuestra que mis caídas no son el final de mi relación contigo,
sino oportunidades para ver cuán grande es tu misericordia. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos aseguras que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me aferro a esta promesa porque no se trata de una posibilidad, sino de una seguridad. Me consuela entender que tu justicia no se basa en castigarme cuando me arrepiento, sino en cumplir tu palabra de perdonarme, porque Jesús ya pagó por mis errores. Hoy te confieso mis palabras duras, mis pensamientos egoístas y mi falta de fe en los momentos de estrés. Al decirte estas cosas, siento que me quitas esa suciedad interna que me impedía estar en paz. Confesar no es solo decir lo que hice mal, es admitir que necesito de ti para ser mejor persona. Me acuerdo de Moisés, un hombre que tú elegiste para grandes cosas, pero que también tuvo problemas con su carácter. Hubo un momento en que se dejó llevar por el enojo y golpeó la roca en lugar de hablarle como tú le habías dicho. Él tuvo que enfrentar las consecuencias de su desobediencia, pero tú nunca dejaste de hablarle cara a cara ni de considerarlo tu siervo. Como hiciste con Moisés, que a pesar de sus arrebatos de ira, seguiste usándolo y guiándolo por el desierto, confío en que mis errores de hoy no anulan el plan que tienes para mi vida. Me consuela saber que trabajas con personas reales, con defectos y mal humor, y que tu perdón es lo que nos permite seguir adelante a pesar de nuestras limitaciones humanas. En el Salmo 32, versículo 5, leemos: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este versículo describe exactamente lo que estoy haciendo ahora. Tratar de esconder mis errores de ti es inútil y solo me hace sentir más cansado. La aplicación real de esto en mi vida es la libertad que siento al ser transparente. Cuando dejo de fingir que todo está bien y te cuento mis fallos, la tensión en mis hombros desaparece. Me consuela saber que el perdón es inmediato cuando la confesión es sincera. No tengo que pasar por rituales complicados, solo tengo que hablarte con la verdad desde mi corazón y aceptar tu abrazo de padre. También me viene a la mente Nehemías, quien a pesar de ser un hombre íntegro, se presentó ante ti llorando y confesando no solo sus pecados, sino los de toda su familia y su pueblo. Él reconoció que se habían olvidado de tus mandamientos, como lo hiciste con Nehemías, que escuchaste su oración de arrepentimiento y le diste el favor necesario para reconstruir lo que estaba en ruinas. Te pido que restaures las áreas de mi vida que yo he dañado con mis malas decisiones. A veces mis errores afectan a los que viven conmigo, y por eso te pido perdón también por el impacto de mis acciones en los demás. Gracias por ser un Dios que escucha la oración de los que admiten su responsabilidad. En el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 18 se hace una pregunta hermosa. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No mantuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esta es la parte que más me gusta de conocerte, que te deleitas en tener misericordia. No me perdonas de mala gana ni con fastidio, sino que te agrada hacerlo porque eres un padre que ama ver a sus hijos regresar al buen camino. Me consuela profundamente saber que tu enojo por mis fallos es pasajero, pero tu amor es eterno. Al irme a dormir, me quedo con esa imagen de un padre que no guarda rencores y que está feliz de que yo haya tenido la humildad de venir a pedir perdón. Y no puedo olvidar las palabras del hijo pródigo en Lucas, capítulo 15, versículo 21, cuando dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas veces me he sentido así hoy, pensando que después de cómo me porté, no merezco que me escuches o que me cuides. Pero la historia me recuerda que el padre ni siquiera lo dejó terminar de pedir perdón. Lo abrazó y le puso ropa nueva. Ese es el consuelo más grande de esta noche. Saber que para ti sigo siendo tu hijo, sin importar cuánto me haya alejado hoy. Tu perdón me devuelve mi lugar en tu familia y me quita la etiqueta de culpable
que yo mismo me puse. Padre, hablar de mis errores contigo no me hace sentir humillado, me hace sentir amado. Me doy cuenta de que soy un ser humano en construcción y que tú tienes la paciencia necesaria para trabajar conmigo todos los días. Gracias por no rendirte conmigo, por corregirme con ternura y por darme la paz que necesito para descansar. Reconozco que solo tu perdón puede limpiar mi conciencia de tal manera que el sueño sea reparador y profundo. Me comprometo a intentar actuar mejor mañana, no para ganar tu amor, sino porque ya me lo diste a pesar de mis fallos. Me quedo en este estado de paz, sintiendo que mi corazón está alineado contigo de nuevo y que nada me impide disfrutar de tu compañía durante toda la noche. Sigo conversando contigo, Señor, porque tu perdón ha abierto una puerta de confianza que no quiero cerrar nunca, y quiero seguir contándote las cosas que me preocupan y las peticiones que tengo para mi vida y para los que amo. Tú sabes que a veces trato de hacerme el fuerte frente a los demás, pero aquí, en la privacidad de mi habitación y en la quietud de esta hora, ya no tengo por qué fingir. Te presento mis preocupaciones reales, las que tienen nombre y apellido, las que se traducen en facturas que pagar, en dolores físicos que no se van, en problemas con personas específicas y en esa incertidumbre que siento cuando pienso en lo que va a pasar el próximo mes o el próximo año. Te hablo como un hijo que confía plenamente en que su padre tiene el poder de ayudarlo y sobre todo el deseo de hacerlo porque me ama. No vengo a rezar palabras repetidas, vengo a decirte que te necesito en cada área de mi vida, porque yo solo ya no puedo más con este peso. Como dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras son el remedio directo para la ansiedad que siento hoy. A veces me despierto a mitad de la noche pensando en cómo voy a resolver los conflictos en mi trabajo, o cómo voy a estirar el dinero para que alcance para todo, y mi mente se llena de escenarios negativos. Pero este versículo me dice que el camino no es darles vueltas a los problemas, sino entregártelos a ti. Al hacerlo, el consuelo que recibo no es necesariamente que el problema desaparezca en 5 minutos, sino que me das una calma interna que no tiene lógica humana. Es esa capacidad de respirar profundo y saber que aunque el problema siga ahí, tú ya te estás haciendo cargo de él. Y eso permite que mi mente deje de correr en círculos y pueda descansar. Pienso en el rey Ezequías, quien en un momento de crisis total recibió una carta llena de amenazas de un ejército enemigo que era mucho más fuerte que el suyo. Él no entró en pánico ni se puso a gritar, sino que fue al templo y extendió esa carta delante de ti. Como hiciste con Ezequías, que leíste esas amenazas junto con él y le diste una victoria increíble sin que él tuviera que pelear esa batalla solo. Hoy yo extiendo ante ti mis cartas de preocupación. Te presento ese diagnóstico médico que me asusta, esa situación legal que me quita la paz o esa división que hay en mi familia. Te pido que, así como intervendrás por Ezequías, intervengas en mi situación personal. No sé cómo lo vas a hacer, pero confío en que tienes recursos que yo ni siquiera me imagino para sacarme adelante. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 se nos invita a acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me consuela tanto saber que no tengo que acercarme a ti con miedo o pensando que te estoy molestando con mis quejas. Tú eres un Padre que tiene un trono de gracia, no de juicio, para quienes te buscan. Esto significa que cuando te pido ayuda para pagar la renta, para que mis hijos tomen mejores decisiones, o para que me quites esta tristeza que a veces me invade sin motivo aparente,
tú me recibes con los brazos abiertos. El oportuno socorro me da la seguridad de que tu ayuda llegará exactamente cuando más la necesite, ni un segundo antes para que aprenda a confiar, ni un segundo después para que no me desanime. Saber que tengo acceso directo a tu ayuda me hace sentir que no estoy desamparado en este mundo tan difícil. Me acuerdo de Elías, un hombre que oró con mucha insistencia para que volviera a llover después de una sequía muy larga que estaba matando a la gente y a los animales. Él no se rindió a la primera. Mandó a su criado a mirar al cielo varias veces hasta que vio una pequeña señal de que la lluvia venía. Como hiciste con Elías, que escuchaste su petición constante y terminaste enviando una lluvia abundante que restauró la tierra, te pido que envíes una lluvia de bendición sobre mis proyectos que hoy están secos. A veces siento que mis esfuerzos no dan fruto y que todo a mi alrededor está estancado. Pero la historia de Elías me enseña que debo seguir hablándote con insistencia. Te pido que abras las puertas de empleo que necesito, que sanes las relaciones que se han enfriado y que traigas vida nueva a los sueños que he dejado morir por falta de esperanza. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, la instrucción es clara: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una acción física que quiero hacer ahora mismo. Imagino que agarro todos mis miedos sobre mi salud, todas mis dudas sobre si soy un buen padre o una buena madre, y todas mis inseguridades personales, y te las tiro a ti. Me consuela saber que no tengo que cargar con eso yo solo. Tú tienes cuidado de mí como un padre cuida a su hijo pequeño cuando cruzan una calle con mucho tráfico. No dejas que me suelte de tu mano. Saber que estás pendiente de lo que me pasa, de lo que como, de lo que siento y de lo que sufro, me da una sensación de seguridad que nada en este mundo puede comprar. No soy un número más para ti. Soy alguien de quien cuidas personalmente. Pienso también en el apóstol Pablo, quien tenía una situación personal muy difícil, algo que él llamaba un aguijón en la carne que le causaba mucho malestar. Él te pidió 3 veces que se lo quitaras, y aunque no se lo quitaste de inmediato, le diste la fuerza necesaria para seguir adelante con alegría. Como hiciste con Pablo, enseñándole que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en su debilidad, te pido que me des esa misma fuerza para enfrentar las situaciones que no cambian tan rápido como yo quisiera. Si hay algo en mi vida que tengo que soportar por un tiempo más, te pido que me des el carácter para hacerlo sin quejarme y con la frente en alto. Me consuela saber que incluso en mis momentos de mayor debilidad, tu poder me sostiene y me hace capaz de hacer cosas que por mi cuenta serían imposibles. En el Evangelio, según Mateo capítulo 6 versículos 31 al 32, Jesús nos dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este es el recordatorio más humano y tierno que puedo recibir esta noche. Tú sabes que necesito dinero para vivir, que necesito salud para trabajar y que necesito afecto para ser feliz. No tengo que explicarte mis necesidades básicas como si no las conocieras. Tú ya las tienes anotadas. Esto me permite descansar en la idea de que no soy un huérfano peleando por sobras, sino un hijo de un rey que es dueño de todo. Mi aplicación real para mañana es dejar de preocuparme por lo básico y empezar a confiar en que tú proveerás, porque si alimentas a las aves y vistes a las flores, conmigo harás mucho más. También recuerdo lo que dice en Santiago capítulo 5 versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Esto me da confianza para seguir pidiéndote por mis amigos que están pasando por momentos oscuros, por mi país que necesita paz y por mis propios anhelos profundos. Saber que mi oración tiene poder, no porque yo sea alguien especial, sino porque tú me escuchas, me motiva a no callarme.
Te pido por la sanidad de los enfermos que conozco, por la libertad de quienes están atrapados en vicios y por el consuelo de quienes hoy perdieron a un ser querido. Me reconforta saber que este tiempo que paso hablando contigo no es tiempo perdido, sino la actividad más productiva que puedo hacer por mí y por los demás, porque tú te pones en movimiento cuando tus hijos te claman con sinceridad. Padre Celestial, te hablo desde el fondo de mi ser porque sé que tú entiendes mis silencios y mis lágrimas también. Gracias por no juzgar mis peticiones, por más pequeñas que parezcan, y por darme la libertad de vaciar mi corazón delante de ti. Me siento mucho más tranquilo ahora que he puesto mis cargas en tus manos. Sé que mientras yo duermo, tú estarás trabajando en las soluciones, abriendo caminos donde yo no veo salida y preparando los corazones de las personas con las que tengo que hablar mañana. Me comprometo a soltar el control y a dejar que seas tú quien guíe mis pasos. Me quedo en este estado de confianza absoluta, sabiendo que mi vida y la de mis seres queridos están seguras bajo tu vigilancia constante. Sigo aquí, en comunión contigo, porque todavía hay mucho que quiero compartirte sobre mis compromisos y sobre cómo quiero vivir para honrarte en los días que vienen. A veces paso todo el día rodeado de gente, hablando con compañeros de trabajo, con mi familia o con amigos, pero al final del día me doy cuenta de que nadie ha llegado a ver lo que realmente siento en mi interior. Tú sí lo haces. Tú ves mis dudas cuando sonrío para no preocupar a nadie. Ves mi soledad cuando estoy en una habitación llena y ves esa necesidad que tengo de ser aceptado y amado simplemente por ser quien soy. Te hablo con total transparencia porque sé que contigo no tengo que usar ninguna máscara. Puedo ser yo mismo con mis miedos, mis alegrías y mis preguntas sin respuesta. Como dice en el libro de Salmos capítulo 139 versículos 1 al 3, Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Este texto me da una seguridad que no puedo explicar con palabras técnicas. Saber que tú has examinado mi día completo, desde que puse los pies en el suelo por la mañana hasta ahora que me voy a acostar, me hace sentir que mi vida tiene un valor inmenso para ti. La aplicación real de esto en mi noche es que no tengo que explicarte por qué estoy cansado o por qué me siento un poco triste hoy. Tú ya lo sabes porque estuviste ahí conmigo. Me consuela saber que entiendes mis pensamientos incluso antes de que yo los ordene en mi cabeza. No soy un extraño para ti, soy alguien a quien has estudiado con amor, y eso me quita el peso de tener que justificarme ante el mundo. Pienso en Enoc, ese hombre de quien la Biblia dice que caminó contigo durante 300 años. Me gusta imaginarme cómo sería su relación contigo, una relación de compañerismo diario, sin grandes espectáculos, simplemente caminando y hablando de las cosas de la vida. Como hiciste con Enoc, que llegaste a tener tanta confianza con él que decidiste llevártelo contigo, yo también quiero cultivar esa cercanía. No quiero que seas solo el Dios al que busco cuando tengo un problema grave. Quiero que seas mi compañero de caminata diario. Quiero que mi relación contigo sea tan natural que hablarte sea como respirar. Enoc nos enseña que la espiritualidad no es algo extraño o lejano, sino una amistad constante que se construye paso a paso, día tras día, en la rutina de ir y venir. En el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 15, Jesús nos dice: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta es la declaración de amor y de confianza más grande que puedo recibir hoy. Llamarme tu amigo cambia totalmente mi forma de acercarme a ti. Un siervo hace las cosas por obligación o por miedo al castigo, pero un amigo hace las cosas por cariño y porque disfruta de la compañía. Me consuela saber que tú quieres compartir conmigo tus secretos y tus planes. Al irme a dormir,
me quedo pensando en que soy amigo de Dios, y eso me da una paz profunda. Significa que tú me valoras, que te gusta estar conmigo y que nuestra relación es de ida y vuelta. Me comprometo a tratarte como el mejor de mis amigos, dándote mi tiempo y mi atención sincera. Me acuerdo de Juan el apóstol, a quien todos conocían como el discípulo amado. Él tenía tanta confianza contigo que durante la última cena se atrevió a apoyar su cabeza sobre tu pecho para escucharte de cerca. Como hiciste con Juan, permitiéndole esa cercanía física y emocional tan especial, yo también quiero sentirme así de cerca de ti esta noche. No quiero verte como un juez sentado en un trono lejano allá arriba, sino como el Padre amoroso que me deja reclinar mi corazón cansado en tu regazo. Juan no era mejor que los demás, simplemente se dejó amar y se atrevió a buscar esa intimidad. Yo hoy decido hacer lo mismo. Dejo que tu amor me envuelva y me quedo tranquilo escuchando los latidos de tu corazón a través de tu palabra y de este tiempo de oración. En el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 3 nos dices de manera directa: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este versículo me sirve de mucho hoy porque a veces siento que el amor de las personas es condicional. Me quieren si hago las cosas bien, si me veo bien o si soy útil. Pero tú me dices que tu amor es eterno, lo que significa que no empezó ayer y no terminará mañana por algo que yo haga. Me consuela saber que tu amor no se agota. La aplicación práctica de esto es que puedo descansar sabiendo que mi valor no depende de mi productividad del día de hoy. Me amaste cuando fallé y me amas ahora que busco tu presencia. Saber que prolongas tu misericordia sobre mí me da la libertad de ser honesto y de dejar de intentar comprar tu afecto, porque ya es mío desde siempre. También pienso en Jacob, que tuvo ese encuentro personal contigo en un momento de su vida en el que estaba lleno de miedo y huía de sus problemas. Él luchó contigo toda una noche porque necesitaba una bendición personal, un cambio real en su identidad. Como lo hiciste con Jacob, que no lo soltaste hasta que lo transformaste y le diste un nombre nuevo, yo también te busco con esa misma intensidad. A veces siento que necesito ese cara a cara contigo para dejar de ser la persona llena de dudas que suelo ser. Jacob nos muestra que tú no te ofendes por nuestra insistencia ni por nuestro deseo de estar cerca de ti, sino que respondes a ese hambre de tu presencia. Me consuela saber que un solo momento real contigo puede cambiar toda mi historia y darme una identidad basada en lo que tú dices de mí y no en mi pasado. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Este no es un título honorífico, es una realidad biológica espiritual. Me consuela entender que ser tu hijo significa que tengo tu ADN, que tengo derecho a tu protección y que siempre tengo un lugar a la mesa de tu casa. Hoy quiero meditar en lo que significa ser un hijo para ti. Significa que cuando me equivoco, me corriges con amor para que no me haga daño. Significa que cuando lloro, tú te inclinas para consolarme. Saber que soy tu hijo me quita la angustia de sentirme huérfano en un mundo que a veces parece muy cruel. No estoy solo peleando mis batallas. Tengo un Padre que es dueño de todo y que me llama suyo. En el Salmo 63, versículo 1, David escribió: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Estas palabras describen perfectamente cómo me siento a veces cuando el mundo me deja vacío. Después de un día lleno de tareas y de ruidos, mi alma se siente seca, como si necesitara beber algo que el dinero o la televisión no pueden darme. Me consuela saber que ese anhelo que siento es en realidad sed de ti. La aplicación real es que este tiempo de oración es el agua que mi alma necesita para recuperarse. No es una carga venir a hablarte, es un alivio. Al reconocer que mi alma tiene sed de ti, dejo de buscar satisfacción en cosas que no duran
y me enfoco en disfrutar de tu compañía, que es lo único que realmente me llena y me deja satisfecho antes de dormir. Padre Celestial, te hablo desde lo más profundo porque no quiero que haya secretos entre nosotros. Me siento muy privilegiado de poder decirte papá y saber que me escuchas con atención. Gracias por este nivel de intimidad que me permites tener, donde puedo llorar si lo necesito o simplemente quedarme en silencio, sintiendo que estás aquí. Me doy cuenta de que mi relación contigo es lo más valioso que tengo y que de ella depende todo lo demás en mi vida. Si estoy bien contigo, puedo enfrentar cualquier cosa que pase afuera. Me comprometo a cuidar este fuego de nuestra amistad, a no dejar que la rutina lo apague y a buscarte siempre con la misma sinceridad con la que lo hago hoy. Sigo hablándote, Señor, porque este momento contigo es mi refugio y mi paz, y quiero contarte ahora sobre mi compromiso de vivir haciendo tu voluntad. Ahora quiero decirte que no quiero que mi relación contigo se quede solo en palabras bonitas o en peticiones cuando las cosas van mal. Quiero hablarte de mi voluntad y de cómo quiero alinearla con la tuya. Ser tu hijo no es solo llevar un nombre o decir que creo en ti, sino actuar de una forma que te haga sentir orgulloso de mí. Te hablo como alguien que de verdad quiere cambiar su manera de vivir, no por miedo a un castigo, sino porque me he dado cuenta de que tus planes para mí son mucho mejores que los que yo mismo me invento. Me comprometo en esta noche, antes de dormir, a que mañana, cuando abra los ojos, mi prioridad no sea simplemente sobrevivir al día, sino ser una herramienta de tu amor en el lugar donde me pusiste. Como dice en el libro de Salmos capítulo 40 versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Al leer esto, me doy cuenta de que hacer lo que tú quieres no debería ser una carga pesada, ni algo que haga por obligación. Mi aplicación real para mañana es buscar ese agrado en las cosas sencillas, en ser amable con la persona que me atiende en la tienda, en no responder con gritos cuando alguien me falta al respeto y en cumplir con mis deberes con honestidad. Me consuela saber que cuando tu ley está en mi corazón, ya no necesito una lista de reglas externas, sino que mi propio interior me guía a hacer lo correcto. Te pido que me ayudes a que tu voluntad sea mi mayor deseo, para que cuando tenga que elegir entre mi orgullo y tu paz, siempre elija tu paz, porque me hace sentir bien por dentro. Pienso mucho en Josué, ese hombre que tuvo la enorme responsabilidad de guiar a todo un pueblo después de que Moisés ya no estaba. Y él no era un hombre perfecto, ni tampoco alguien que no sintiera miedo, pero tuvo una determinación que me inspira profundamente. Recuerdo cuando le dijo al pueblo que ellos podían elegir a quién servir, pero que él y su casa servirían al Señor, como hiciste con Josué, dándole el valor para mantenerse firme en sus decisiones, aunque los demás dudaran. Te pido que me des a mí esa misma firmeza. Quiero que mi familia vea en mí a alguien que ha decidido seguir tus pasos de verdad. Ayúdame a que mi compromiso de hacer tu voluntad se note en cómo trato a mi esposo o esposa, a mis hijos y a mis padres. Que mi casa sea un lugar donde se respire tu amor, porque yo he decidido, como Josué, que tú eres el dueño de mi hogar y de mis acciones diarias. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dices: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este consejo es muy práctico para mí hoy, porque el mundo todo el tiempo me está empujando a ser egoísta, a buscar el dinero por encima de todo o a compararme con los demás en las redes sociales. Me consuela saber que no tengo que seguir esa corriente. La aplicación real es que necesito limpiar mi mente de esos pensamientos de envidia o de competencia. Al renovar mi entendimiento, puedo ver que lo que tú quieres para mí es perfecto, aunque a veces no sea lo que está de moda. Ayúdame a no dejarme moldear por lo que dicen los demás, sino por lo que tú dices de mí en silencio. Quiero comprobar por mi propia experiencia que vivir a tu manera
me trae una satisfacción que el mundo no puede imitar. Me acuerdo del joven Samuel, que siendo todavía un niño, aprendió a reconocer tu voz en medio de la noche. Cuando su mentor le enseñó cómo responder, él simplemente dijo, habla, porque tu siervo oye. Como lo hiciste con Samuel, hablándole con claridad y dándole mensajes importantes para su pueblo, te pido que me des un oído atento. A veces estoy tan lleno de mis propios ruidos, de la música, de las noticias o de mis propios planes que no te dejo hablar. Mi compromiso hoy es aprender a hacer silencio. Quiero ser como Samuel y decirte cada mañana, aquí estoy, Señor, dime qué quieres que haga hoy. No espero que me hables con truenos, sino con esa convicción interna que me dice por dónde caminar. Saber que estás dispuesto a hablarme y a guiarme me da la seguridad de que no estoy improvisando mi vida, sino que sigo tus instrucciones precisas. También leemos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una verdad que me pone los pies en la tierra. A veces me esfuerzo tanto por cosas que se acaban rápido, como el reconocimiento de la gente o acumular cosas materiales, y me olvido de lo que realmente dura. Me consuela saber que mi inversión en hacer tu voluntad tiene resultados eternos. Al aplicar esto a mi vida, entiendo que cada vez que ayudo a alguien, cada vez que perdono a quien me hirió o cada vez que actúo con integridad, aunque nadie me vea, estoy construyendo algo que no se va a destruir con el tiempo. Te pido que me ayudes a enfocar mi energía en lo que permanece. No quiero desperdiciar mi vida persiguiendo cosas que se van a quedar aquí. Quiero vivir de tal manera que mi huella en este mundo sea un reflejo de tu voluntad eterna. Pienso también en Gedeón, que se sentía el más pequeño de su familia y el más débil de su pueblo. Cuando lo llamaste para una tarea difícil, él puso muchas excusas porque tenía miedo y no se sentía capaz. Sin embargo, terminó obedeciendo incluso cuando le pediste que redujera su ejército a un grupo muy pequeño de hombres. Como hiciste con Gedeón, mostrándole que tu poder es suficiente y que la obediencia es más importante que los números o la fuerza física, te pido que me uses a mí a pesar de mis inseguridades. A veces creo que no puedo hacer tu voluntad porque no tengo suficiente dinero, o porque no tengo estudios, o porque mi pasado me condena. Pero la historia de Gedeón me enseña que tú solo necesitas un corazón dispuesto a obedecer. Me comprometo a no ponerte más excusas y a dar los pasos que me pidas, confiando en que tú pondrás el poder que a mí me falta. En el Evangelio según Mateo capítulo 12 versículo 50, Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Este versículo me hace sentir parte de tu familia de una forma muy íntima. Hacer tu voluntad no es un examen que tengo que aprobar para que me quieras, sino la forma en que demuestro que soy de los tuyos. Me consuela profundamente saber que cuando elijo el camino de la bondad y de la justicia, me estoy pareciendo más a Jesús. Mi aplicación real es vivir con la dignidad de quien pertenece a la familia de Dios. Eso significa que no puedo andar por ahí con la cabeza baja o sintiéndome menos que los demás, pero tampoco puedo tratar mal a nadie, porque todos son mis hermanos potenciales si también buscan tu voluntad. Ayúdame a fortalecer este vínculo familiar contigo a través de mis acciones diarias. Finalmente, en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 21, encontramos esta oración: que Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Lo que más me gusta de este texto es que admite que yo solo no puedo ser tan bueno como quisiera. Necesito que tú me hagas apto. Me consuela saber que no esperas que yo saque la fuerza de voluntad de la nada, sino que tú mismo trabajas dentro de mí para que yo quiera y pueda hacer lo correcto. La aplicación práctica es que cada mañana te voy a pedir
que me prepares para las obras buenas que tienes listas para mí. No quiero forzar las cosas. Quiero que tú fluyas a través de mis manos y de mis palabras. Saber que tú estás operando en mi interior me quita el estrés de intentar ser santo por mis propios medios. Solo tengo que dejarte actuar. Padre Celestial, mi compromiso en esta noche es entregarte el mando de mi vida de manera real. No quiero ser un hijo que solo dice sí, Señor, pero luego hace lo que le da la gana. Quiero que mis hechos hablen más fuerte que mis oraciones. Te pido que si mañana me desvío del camino, me envíes una señal, una persona o un pensamiento que me haga volver a tu voluntad. Gracias por confiar en mí y por darme la oportunidad de ser parte de lo que estás haciendo en el mundo. Me siento honrado de que cuentes conmigo a pesar de mis defectos. Me voy a dormir con la intención clara de que mi vida sea una respuesta de amor a todo lo que tú has hecho por mí. Sigo aquí en tu presencia, porque hablar de este compromiso me hace sentir con un propósito claro, y quiero seguir profundizando en esta oración, hablándote ahora sobre mi entrega total en el nombre de Jesús, cuando llegue el momento final, y te hablo con total honestidad. Como un hijo que ya no tiene fuerzas para seguir sosteniendo sus propios planes y que simplemente necesita dejarse cuidar por su padre. En este momento, decido soltar el control. Reconozco que por mucho que me preocupe o que le dé vueltas a las cosas en mi cabeza mientras trato de dormir, no voy a lograr nada si tú no estás en el asunto. Por eso, pongo mi vida entera en tus manos, confiando en que tú eres mucho más capaz que yo de cuidar de mis intereses y de las personas que amo. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este versículo me da una instrucción muy clara y práctica para este momento. Al encomendarte mis obras, que son mi trabajo, mis proyectos y mis responsabilidades diarias, le estoy dando permiso a mi mente para que deje de dar vueltas. La aplicación real de esto ahora mismo es que puedo dejar de planificar obsesivamente lo que voy a decir en esa reunión de mañana o cómo voy a solucionar ese malentendido con mi vecino. Si yo te entrego mis acciones, tú te encargas de que mis pensamientos se calmen y se ordenen. Me consuela saber que la paz mental no es algo que yo tengo que fabricar con esfuerzo, sino que es el resultado de confiarte mis tareas. Al cerrar los ojos, mi pensamiento se afirma en la seguridad de que tú ya estás trabajando en lo que yo acabo de soltar. Pienso en Isaac, un hombre que nos dio un ejemplo increíble de lo que significa entregarse por completo. Recuerdo aquel momento en el que subió a aquel lugar con su padre Abraham, cargando la leña y aceptando ser puesto en aquel sitio de sacrificio sin pelear, sin gritar y sin tratar de escapar. Él confiaba tanto en su padre terrenal y en el Dios que su padre servía, que se entregó totalmente a la situación. Como hiciste con Isaac, que en el último momento proveíste lo que se necesitaba y le devolviste la vida con una promesa de bendición inmensa, te pido que me ayudes a entregarme así. A veces me siento como Isaac, sintiendo que las circunstancias me tienen acorralado, pero su historia me enseña que la entrega absoluta es el camino para ver tu provisión. No quiero pelear contra tu voluntad, quiero dejarme llevar por ti, sabiendo que tú siempre tienes un plan de salida y un futuro lleno de bienestar para mí. En el Salmo 91, versículos 1 al 2, leemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas palabras no son solo poesía, son una descripción de la seguridad física que siento en este momento. Estar al abrigo significa que estoy protegido de los peligros que no veo, de las enfermedades que andan por ahí y de la gente que quiere hacerme daño. Me consuela saber que mi casa y mi cama están bajo tu vigilancia. La aplicación real es que puedo dormir sin miedo a los ruidos de la noche o a las malas noticias que puedan llegar. Tú eres mi lugar seguro, un lugar donde nadie puede entrar a robarme la paz.
Confiar en ti significa que mi seguridad no depende de la alarma de mi casa o de cuánto dinero tenga ahorrado, sino de que tú estás despierto cuidándome mientras yo descanso profundamente. Me acuerdo de Esteban, un hombre lleno de fe, que incluso en el momento más difícil y doloroso de su vida, cuando la gente estaba en su contra, mantuvo su mirada fija en ti. Él no estaba preocupado por defenderse o por salvar su pellejo, sino que su entrega era tal que pudo ver los cielos abiertos. Como hiciste con Esteban, dándole una paz que sobrepasaba cualquier dolor físico y permitiéndole perdonar a quienes le hacían daño, te pido que me des esa misma capacidad de entrega emocional. A veces me quitan el sueño las ofensas que recibí o el miedo a lo que los demás digan de mí. Pero al mirar a Esteban entiendo que si mi vida está entregada a ti, lo que pase afuera pierde su poder de destruirme. Me consuela saber que tú sostienes mi espíritu y que me das la fuerza para mantenerme tranquilo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles o injustas a mi alrededor. También dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este texto es fundamental para mi salud mental en esta noche. El miedo es una de las cosas que más me cansa. El miedo al futuro, el miedo a la soledad o el miedo al fracaso. Pero este versículo me asegura que ese miedo no viene de ti. Al aplicar esto a mi realidad, entiendo que tengo el poder de decirle a mis pensamientos ansiosos que se detengan. Tú me has dado dominio propio, que es la capacidad de controlar mis emociones y no dejar que ellas me controlen a mí. Me consuela saber que al irme a dormir, puedo reclamar esa mente sana y equilibrada que tú me regalaste. No tengo por qué ser esclavo de los nervios. Tu amor me llena y me da la seguridad de que soy capaz de enfrentar lo que venga con una actitud calmada y valiente. Pienso en Bernabé, un hombre que entendió lo que significa la entrega práctica. Él tenía propiedades y bienes, pero decidió vender lo que tenía y poner el dinero a disposición de los demás, confiando totalmente en que tú te encargarías de su sustento. No lo hizo para llamar la atención, sino porque su corazón estaba totalmente entregado a tu causa, como lo hiciste con Bernabé, usándolo para animar a otros y para ser un apoyo fundamental en el crecimiento de muchas personas. Te pido que me ayudes a desprenderme de mi egoísmo. A veces me aferro demasiado a mis cosas, a mi tiempo o a mi comodidad, y eso me genera estrés. Bernabé me enseña que cuando entrego lo que tengo para bendecir a otros, tú multiplicas mi gozo y me quitas la preocupación por la escasez. Te agradezco por su ejemplo de generosidad y te pido que mañana me des oportunidades de ser un apoyo para alguien más, confiando en que tú siempre proveerás para mis propias necesidades. En la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13, nos prometes que no nos has dejado ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo me da un consuelo enorme respecto a mis debilidades. A veces siento que los problemas son demasiado grandes o que mis malos hábitos son más fuertes que yo. Pero tú me aseguras que siempre hay una salida. La aplicación real para mí es que no tengo que angustiarme pensando que mañana voy a volver a caer en los mismos errores de siempre. Tú me das la fuerza para resistir la desesperación y para encontrar soluciones creativas a los conflictos. Me voy a dormir con la certeza de que no hay situación en mi vida que sea un callejón sin salida. Tú ya tienes preparada la puerta por la que voy a pasar para salir de cualquier dificultad. Esta seguridad me permite relajar mi cuerpo y soltar toda la tensión acumulada. Y no puedo dejar de meditar en Isaías capítulo 26, versículo 3, donde dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es la clave definitiva para mi descanso de esta noche. La paz completa no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de tu espíritu en mi mente. Si mantengo mi pensamiento en ti,
en tu bondad, en tu fidelidad y en cómo me has ayudado en el pasado, la paz llega sola. Al aplicar esto, decido que mis últimas reflexiones antes de quedar profundamente dormido sean sobre tus promesas y no sobre mis deudas o mis dudas. Me consuela saber que tú eres el guardián de mi paz. No tengo que luchar por estar tranquilo. Solo tengo que confiar en ti y tú te encargas de guardar mi corazón. Es un trato maravilloso donde yo te doy mi confianza y tú me das una tranquilidad que el mundo no comprende. Padre Celestial, te doy gracias por este momento de entrega total. Me siento como un niño que después de intentar arreglar un juguete roto durante horas, finalmente se lo entrega a su papá y se va a jugar tranquilo porque sabe que su padre lo va a arreglar perfectamente. Así te entrego mi vida, mis preocupaciones, mis sueños y mis miedos. Gracias por ser ese padre que no se cansa de recibir mis cargas y que me invita a descansar mientras tú trabajas. Me dispongo a dormir con el corazón liviano y la mente despejada, sabiendo que tu protección me rodea como una muralla invisible pero real. No hay nada que temer porque tú eres el Dios Todopoderoso y me amas con un amor que no se rinde. Dios Todopoderoso, me quedo un rato más hablando contigo porque aunque ya te he entregado mis propias cargas y mi cansancio, no puedo cerrar los ojos sin poner bajo tu cuidado a las personas que son el motor de mi vida, mi familia y mis seres queridos. Tú sabes que por mucho que yo intente protegerlos, mis manos son pequeñas y mi alcance es limitado. No puedo estar con ellos en cada paso que dan, ni puedo entrar en sus mentes para quitarles las preocupaciones, ni puedo evitarles todos los dolores que el mundo a veces les lanza. Por eso, en esta noche, te los traigo a ti, que eres el Padre de todos nosotros y cuyo amor por ellos es incluso más grande y perfecto que el mío. Te pido por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por mi pareja y por esos amigos que se han vuelto hermanos de camino. Te pido que tu presencia sea la seguridad que los rodee mientras duermen y que tu mano los guíe cuando mañana salgan a cumplir con sus responsabilidades. Como dice en el libro de Números capítulo 6 versículos 24 al 26, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición tan antigua es lo que deseo para cada rincón de mi hogar en esta noche. La aplicación real de estas palabras es que quiero que mi casa sea un lugar donde se sienta tu calma, que cuando mis seres queridos entren por la puerta, sientan que han llegado a un refugio donde el caos de afuera no puede entrar. Me consuela saber que tú puedes hacer resplandecer tu rostro sobre mis hijos mientras ellos están en sus habitaciones, dándoles esa paz que les permita descansar de verdad, sin pesadillas y sin miedos por lo que pasará mañana. Saber que tú tienes misericordia de ellos me quita a mí la angustia de querer controlarlo todo. Confío en que tu mirada está sobre ellos de manera constante y amorosa. Pienso en Job, un hombre que a pesar de sus propias luchas, tenía la costumbre de levantarse temprano para interceder por cada uno de sus hijos. Él se preocupaba por su bienestar físico, pero sobre todo por su corazón, y presentaba oraciones por ellos por si acaso habían cometido algún error. Como hiciste con Job, escuchando su clamor constante por su familia y poniendo un cerco de protección alrededor de todo lo que él amaba, te pido que hagas lo mismo conmigo. No permitas que el mal toque a los míos. Tú sabes cuánto me importa que mis seres queridos estén bien de salud y que sus mentes estén tranquilas. Así como valoraste la fidelidad de Job al orar por los suyos, recibe mi oración de esta noche como un acto de amor profundo. Yo no puedo estar en todos lados, pero tú sí, y eso me da la tranquilidad necesaria para dormir, sabiendo que tú eres el guardián de mi familia. En el libro de Hechos capítulo 11 versículo 14, leemos sobre una promesa que se le dio a un hombre para que él y toda su casa fueran salvos. Me consuela mucho entender
que cuando una persona te busca de corazón, esa bendición no se queda solo en ella, sino que se extiende como una onda de bienestar sobre todos los que viven bajo el mismo techo. La aplicación práctica de esto hoy es que mi búsqueda de ti tiene un impacto directo en el ambiente de mi familia. Te pido que mi fe ayude a que mis hermanos que están alejados encuentren su camino, que mis padres sientan tu consuelo en sus enfermedades y que mis hijos crezcan con la seguridad de que hay un Dios que los ama. Saber que mi relación contigo beneficia a los que amo es el incentivo más grande que tengo para seguir hablándote. No quiero ser bendecido solo yo, quiero que mi familia completa experimente la alegría de saberse cuidada por ti. Me acuerdo de Mardoqueo, quien cuidó de su prima Esther como si fuera su propia hija cuando ella quedó huérfana. Él no solo la protegió del peligro físico, sino que estuvo pendiente de ella todos los días, caminando cerca de donde ella estaba para saber cómo se encontraba, como lo hiciste con Mardoqueo, dándole la sabiduría para guiar a su familia en momentos de gran peligro y permitiendo que sus acciones salvaran a todo su pueblo. Te pido que me des a mí esa misma lucidez. Ayúdame a saber cuándo hablar con mis seres queridos y cuándo callar para escucharlos. Dame la paciencia para entender sus procesos y la fuerza para ser un apoyo sólido para ellos. Mardoqueo nos enseña que el amor de familia se demuestra con la presencia y con la oración constante, y hoy te agradezco por permitirme ser ese canal de bendición para los que me rodean. También dice en el Salmo 121, versículo 7, que el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Este texto es mi garantía de seguridad esta noche para los que no están conmigo físicamente. Tengo seres queridos que viven lejos, que están en otras ciudades o que quizás están viajando en este momento. Y no puedo evitar sentir un poco de nervios por los peligros del camino o de la soledad. Pero este versículo me devuelve la calma al recordarme que tú guardas el alma, no solo el cuerpo. La aplicación real es que confío en que tú los proteges de malas influencias, de accidentes y de tristezas profundas que yo no puedo curar. Me consuela saber que mientras yo estoy aquí en mi cama, tú estás allá con ellos, siendo su protección y su compañía. No hay distancia que tu amor no pueda cubrir, y eso me permite soltar la ansiedad y confiar en que mañana los volveré a ver o a escuchar que están bien. Pienso también en Cornelio, un hombre que, aunque no era del pueblo de Israel originalmente, era muy piadoso y hacía muchas oraciones junto con toda su casa. Él creó un ambiente de devoción y de respeto en su hogar, que terminó atrayendo tu atención de una manera especial, como hiciste con Cornelio, enviando un mensaje directo de salvación a su familia, porque viste su sinceridad. Te pido que envíes hoy una palabra de aliento a mi familia. Hay miembros de mi casa que hoy están desanimados, que se sienten solos o que están pasando por problemas económicos que los tienen estresados. Te pido que, así como tocaste la casa de Cornelio, toques la mía con una solución inesperada, con una llamada que traiga buenas noticias o simplemente con una sensación de paz que les permita dormir bien. Tú eres un Dios que bendice los hogares donde se te reconoce, y yo hoy te reconozco como el Señor de mi familia. En el libro de Josué capítulo 24 versículo 15 encontramos esa declaración tan fuerte. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este compromiso es el que quiero renovar en esta noche antes de dormir. Servirte no significa solo ir a un lugar de culto, sino que en mi casa se hable con verdad, se perdone rápido y se ayude al que lo necesita. La aplicación real de este texto es que te pido ayuda para que nuestro trato diario sea un reflejo de tu amor. Que mis palabras hacia mis seres queridos no sean ásperas, sino llenas de la gracia que tú me das a mí. Me consuela saber que cuando decidimos como familia ponerte en el centro,
Tú te encargas de arreglar nuestras diferencias y de mantenernos unidos a pesar de los problemas externos. La unidad de mi familia es un regalo tuyo y te pido que la fortalezcas cada día más para que seamos un equipo que se apoya en todo momento. Y me llena de esperanza recordar lo que dice en Génesis capítulo 18 versículo 19, donde hablas de Abraham diciendo que tú lo conoces y sabes que mandará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Me gusta mucho que digas yo lo conozco, porque eso significa que tú ves mis intenciones como padre, como hijo o como hermano. Tú sabes que mi deseo más profundo es que mi familia viva bien y haga lo correcto. Me consuela saber que tú nos ayudas a formar a las siguientes generaciones. La aplicación práctica es que descanso en la idea de que tú estás trabajando en el carácter de mis hijos y de los más jóvenes de mi familia, dándoles valores y principios que los protegerán de las trampas del mundo. Gracias por ser el mejor maestro para ellos y por darme a mí la guía necesaria para ser un buen ejemplo en mi hogar. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que pusiste en mi vida. Gracias por el amor que compartimos, por las risas e incluso por los desacuerdos que nos obligan a crecer y a pedir perdón. En esta noche pongo un sello de paz sobre cada puerta de las casas de mis familiares. Declaro que tu protección es real y que tus ángeles cuidan cada habitación. Me voy a dormir con la sonrisa de saber que no tengo que llevar la carga de la seguridad de mi familia sobre mis hombros, porque tú eres el que guarda a Israel y nunca te duermes ni te cansas. Mi corazón está tranquilo porque mis seres queridos están en el lugar más seguro del universo, dentro de tu voluntad y bajo tu cuidado fiel. Padre Celestial, te hablo con total sencillez, como alguien que reconoce que no es una máquina, sino un ser humano de carne y hueso que se desgasta, que se agota y que a veces siente que las fuerzas físicas no le alcanzan para cumplir con todo lo que el mundo le exige. En esta noche, mi oración se enfoca en mi salud y en esa fortaleza interna que necesito para no rendirme. Tú creaste cada una de mis células, conoces el ritmo de mi corazón y sabes perfectamente dónde me duele o qué parte de mi cuerpo está sufriendo por el estrés acumulado de estos días. Me acerco a ti no como un extraño, sino como tu hijo que sabe que tú te preocupas por mi bienestar físico tanto como por mi bienestar espiritual. Te pido que mientras mis ojos se cierran, tu mano sanadora pase por todo mi ser, restaurando mis energías y dándome la vitalidad que necesito para levantarme mañana con ánimo y sin ese desgano que a veces me invade al despertar. Como dice en el libro de Salmos capítulo 147 versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este texto me toca profundamente porque a veces el dolor físico viene de un cansancio emocional que no he sabido manejar. Al decir que vendes mis heridas, siento que te acercas a mí con la delicadeza de un padre que cura el raspón de su hijo pequeño. La aplicación real de esto en mi vida es que hoy te entrego mis heridas emocionales, esas que me quitan la energía y me hacen sentir físicamente agotado. Me consuela saber que no tengo que cargar con la amargura o la tristeza, porque tú estás dispuesto a vendar esas áreas de mi alma. Al sanar mi corazón, permites que mi cuerpo también descanse, porque una mente tranquila es la mejor medicina para un sueño reparador. Confío en que esta noche, mientras duermo, tú estarás haciendo esa cirugía invisible en mis sentimientos, quitando lo que me duele y dándome una paz que se refleje en mi rostro mañana. Pienso en Naamán, aquel capitán del ejército que era un hombre valiente y respetado, pero que sufría de una enfermedad terrible en su piel que lo hacía sentir avergonzado y débil. Él tuvo que aprender a ser humilde y a obedecer una instrucción sencilla para recibir su sanidad. Como hiciste con Naamán, que después de sumergirse en el río conforme a tu palabra, vio cómo su piel se volvía como la de un niño. Te pido que restaures mi salud. A veces me siento como él, tratando de mantener una apariencia de fuerza, mientras por dentro lucho con malestares físicos o con el miedo a enfermarme.
Naamán me enseña que tu poder sanador está disponible cuando dejo de lado mi orgullo y reconozco que necesito de ti. Te pido que limpies mi cuerpo de cualquier impureza, que regules mis sistemas internos y que me devuelvas esa sensación de ligereza y salud que tanto valoro. En el libro de Isaías capítulo 40 versículo 29 leemos que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este versículo es mi combustible para la noche de hoy. Hay días en los que siento que he llegado al límite, que mis piernas ya no quieren caminar más y que mi mente está tan nublada por el agotamiento que ni siquiera puedo pensar con claridad. Pero me consuela saber que tú no solo das un poco de fuerza, sino que la multiplicas. La aplicación práctica es que no tengo que preocuparme por el cansancio de hoy, porque tú vas a reponer mis fuerzas mientras descanso. Mañana no tendré solo lo que me quedó de hoy, sino una dosis nueva y multiplicada de energía que viene directamente de ti. Saber esto me permite soltar la ansiedad de no poder con todo y confiar en que tú me harás capaz de enfrentar cada tarea que venga mañana, por difícil que parezca. Me acuerdo de Epafrodito, un hombre que trabajó incansablemente por los demás y que llegó a estar enfermo al borde de la muerte por su entrega. La Biblia dice que tú tuviste misericordia de él y lo sanaste para que no hubiera tristeza sobre tristeza, como lo hiciste con Epafrodito, dándole una segunda oportunidad y restaurando su salud para que pudiera seguir siendo de bendición. Te pido que cuides mi salud física. No quiero que la enfermedad o el agotamiento extremo me detengan en mi deseo de ser útil y de cuidar a mi familia. Me consuela saber que tú valoras mi esfuerzo y que estás atento a mi salud cuando me desgasto por hacer lo correcto. Te pido que alejes de mí cualquier virus, cualquier bacteria o cualquier dolencia crónica que intente robarme la alegría de vivir. Así como Epafrodito se recuperó y volvió a sus labores con gozo, yo confío en que tú me mantendrás fuerte y saludable. En el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26, tú haces una declaración poderosa, porque yo soy el Señor tu sanador. No dices que podrías sanarme, sino que esa es tu identidad. Esto me da una confianza absoluta. A veces busco soluciones en muchos lados, me tomo medicinas o busco consejos, y aunque sé que tú usas esos medios, mi fe final está puesta en que tú eres mi sanador personal. La aplicación real de este texto es que antes de dormir, pongo ante ti ese dolor de cabeza constante, esa molestia en el estómago o ese dolor de espalda que no me deja acomodarme bien. Me consuela saber que mi cuerpo es tu templo y que tú tienes un interés personal en que funcione correctamente. Te pido que equilibres mi presión arterial, que calmes mi sistema nervioso y que permitas que mis órganos trabajen en perfecta armonía. Tú eres mi médico de cabecera y en tus manos dejo mi salud física esta noche. Pienso también en Asaf, quien en un momento de su vida se sintió muy agotado mentalmente y con el corazón lleno de amargura al ver las injusticias del mundo. Él decía que su carne y su corazón desfallecían, pero luego reconoció que tú eras la fortaleza de su corazón. Como hiciste con Asaf, sacándolo de ese estado de agotamiento emocional y dándole una nueva perspectiva dentro de tu santuario. Te pido que me des fortaleza emocional. Hay días en los que el agotamiento no es de los músculos, sino del ánimo. Días en los que siento que ya no tengo ganas de luchar o de ser positivo. Asaf me enseña que cuando me acerco a ti, tú renuevas mis ganas de vivir. Me consuela saber que, aunque mis fuerzas humanas fallen, tu fuerza interna en mí es inagotable. Te pido que quites de mí cualquier rastro de depresión, de apatía o de desánimo, y que me llenes de una alegría genuina que sea mi fortaleza mañana. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, encontramos este deseo tan humano. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo me encanta porque une la salud del cuerpo con la del alma. Me consuela entender que tú quieres que yo esté bien integralmente.
La aplicación real es que hoy decido cuidar mi alma para que mi cuerpo también esté sano. Perdono a los que me ofendieron para no guardar veneno en mi interior que me enferme, y suelto mis preocupaciones para que mi sistema inmunológico esté fuerte. Te pido que me ayudes a comer mejor, a descansar las horas necesarias y a tratar mi cuerpo con el respeto que merece. Quiero que mi salud sea un reflejo de la paz que tengo contigo. Gracias por desear mi bienestar total y por recordarme que tener salud es una de las formas más grandes de prosperidad que puedo tener. Finalmente, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, leemos que tú eres el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Este texto me da el descanso emocional que necesito para dormir. A veces las tribulaciones diarias me dejan con los nervios de punta, haciendo que me cueste conciliar el sueño. Pero saber que eres el Dios de toda consolación significa que no hay tristeza, ni miedo, ni dolor emocional que tú no puedas calmar. La aplicación práctica es que me dejo abrazar por tu consuelo ahora mismo. Imagino que tu paz me envuelve como una manta cálida, quitándome el frío de la soledad o de la incertidumbre. Me consuela saber que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. En tus brazos puedo ser vulnerable y simplemente dejar que me consueles. Esto me da la estabilidad emocional necesaria para que mi descanso sea profundo y mi mente se resetee por completo. Padre Celestial, gracias por escuchar esta petición tan humana por mi salud y mi fuerza. Me doy cuenta de que sin salud no puedo disfrutar de las bendiciones que me das, y por eso valoro tanto que seas mi sanador y mi fortaleza. Me voy a dormir con la certeza de que mi cuerpo se está restaurando bajo tu cuidado. Declaro que mañana me levantaré con una energía renovada, con la mente clara y con el ánimo listo para enfrentar los retos del día. Gracias por diseñar mi cuerpo con tanta sabiduría y por estar atento a cada una de sus necesidades. Me siento seguro sabiendo que mi vida física y emocional está bajo tu supervisión constante. Padre poderoso, llego finalmente al momento de cerrar mis ojos y me hundo en la suavidad de mi almohada, sintiendo que este es el mejor lugar del mundo porque tú estás aquí conmigo. He pasado todo el día moviéndome de un lado a otro, resolviendo problemas, escuchando ruidos, aguantando el tráfico y lidiando con mis propias preocupaciones. Pero ahora todo eso se queda afuera de la puerta de mi habitación. Te hablo con el corazón muy tranquilo, sintiendo cómo mi respiración se vuelve más lenta y cómo mis pensamientos dejan de correr de un lado a otro. Me siento como ese niño que después de un día de jugar y de cansarse mucho, se queda dormido en el sillón y siente que su papá lo levanta con cuidado para llevarlo a su cama. Esa sensación de seguridad, de que no importa qué tan grande sea el mundo afuera, yo estoy en el lugar más seguro, porque tú eres mi papá y eres un padre fiel que nunca se duerme. Me gusta este silencio que hay ahora, porque es el momento donde mejor puedo escuchar esa paz que tú me das. Una paz que no tiene nada que ver con que todo esté perfecto en mi vida, sino con el hecho de que tú estás al mando de todo lo que me importa. Como dice en el libro de Salmos capítulo 4 versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras son las que quiero que se queden grabadas en mi mente mientras me voy quedando dormido. La aplicación real de esto en mi noche es que decido apagar la máquina de mi cabeza que siempre está tratando de adivinar qué va a pasar mañana. Me consuela saber que no tengo que dormir con un ojo abierto por miedo a lo que pueda pasar. Vivir confiado significa que puedo soltar mis manos, dejar de apretar los puños y permitir que mi cuerpo se relaje por completo. Tú eres el que cuida la puerta, el que cuida el techo y el que cuida mi futuro. Al decir que solo tú me haces vivir así, reconozco que ni el dinero en el banco, ni el seguro de vida, ni las cerraduras de mi casa me dan la paz que me das tú. Esta noche mi cama se siente como un lugar de victoria porque decido confiar en ti por encima de cualquier otra cosa.
Pienso en Simeón, aquel hombre anciano y justo que pasó toda su vida esperando un momento especial que tú le habías prometido. Él no se desesperó ni perdió la fe con el paso de los años, sino que se mantuvo atento y fiel. Cuando finalmente tuvo en sus brazos lo que tanto había esperado, dijo que ya podía irse en paz, porque sus ojos habían visto tu salvación. Como hiciste con Simeón, dándole la satisfacción de ver cumplida tu palabra después de tanto tiempo, te pido que me des a mí esa misma paz al final de cada día. Simeón nos enseña que cuando confiamos en tus promesas, podemos terminar nuestra jornada o nuestra vida con una tranquilidad absoluta. Me consuela saber que tú cumples lo que dices. Si tú me has prometido que vas a estar conmigo todos los días, entonces puedo dormir como Simeón, con la satisfacción de saber que mi vida está en tus manos y que cada promesa tuya se va a cumplir a su debido tiempo. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos deja un regalo increíble. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo es como una manta cálida que me cubre en esta noche fría. La paz del mundo depende de que las facturas estén pagadas, de que nadie esté enojado conmigo o de que no haya noticias malas en la televisión. Pero esa paz se rompe muy fácil. La paz que tú me das es diferente. Es una paz que puedo tener incluso si mañana tengo un problema difícil que resolver. Me consuela saber que tú me das una paz que nace de adentro hacia afuera. Al aplicar esto ahora, decido que mi corazón no se turbe. No voy a dejar que los miedos sobre mi economía o sobre la salud de mi familia me roben el sueño. Tú me diste tu paz como una herencia, y yo la reclamo ahora mismo. Mi miedo se va porque tu presencia llena cada rincón de este cuarto. Me acuerdo de Silas, quien estuvo en una situación que a cualquiera le quitaría la paz. Estaba encerrado en una cárcel oscura, con los pies encadenados y después de haber sido maltratado. Sin embargo, en lugar de quejarse o de hundirse en la desesperación, él se puso a cantar y a orar junto con su amigo Pablo a medianoche, como lo hiciste con Silas, dándole una alegría tan profunda que ni las cadenas ni la oscuridad pudieron apagar. Te pido que me llenes de ese mismo espíritu. A veces mi cárcel es mi propia mente llena de pensamientos negativos o de estrés por el trabajo. Pero la historia de Silas me enseña que puedo elegir cantar y agradecerte incluso antes de ver la salida. Me consuela saber que tú escuchas mis oraciones en lo más profundo de mi noche. Silas durmió libre en su espíritu antes de que las puertas de la cárcel se abrieran físicamente, y yo quiero esa misma libertad hoy, dormir tranquilo sabiendo que tú ya has roto mis cadenas de ansiedad. También leemos en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 24 una promesa muy hermosa. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Esto es exactamente lo que te pido para esta noche. No quiero tener esos sueños que me dejan más cansado de lo que estaba antes de acostarme. Quiero que mi mente descanse de verdad. La aplicación práctica es que te entrego mi imaginación y mis pensamientos subconscientes. Te pido que limpies mi mente de cualquier imagen fea que haya visto hoy o de cualquier palabra hiriente que se me haya quedado grabada. Me consuela saber que tú tienes el poder de hacer que mi sueño sea grato, es decir, placentero y reparador. Me voy a acostar sin miedo a lo que pueda pasar mientras duermo, porque sé que tú estás vigilando mi descanso. Mañana quiero despertarme con la sensación de que mi cuerpo y mi mente han sido renovados por completo gracias a que tú cuidaste mis sueños. Pienso también en Onésimo, un hombre que en un momento de su vida tomó malas decisiones, huyó de sus responsabilidades y vivió como un fugitivo lleno de miedo. Pero luego tuvo un encuentro que cambió su vida. Fue perdonado y regresó a su hogar no como un esclavo que tiene que esconderse, sino como un hermano amado. Como hiciste con Onésimo,
transformando su miedo y su huida en una historia de restauración y de paz. Te pido que restaures mi tranquilidad. A veces siento que paso el día huyendo de mis problemas o sintiéndome culpable por lo que no hice bien, pero Onésimo me enseña que en tu familia siempre hay un lugar seguro para volver. Me consuela saber que no tengo que esconderme de ti. Al irme a dormir, me siento como Onésimo regresando a casa, aceptado, perdonado y listo para descansar bajo el cuidado de un padre que me recibe con amor y que borra mi pasado para darme un presente tranquilo. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 25, tú nos hablas de un pacto de paz y dices que harás que las fieras malas desaparezcan de la tierra, para que tus hijos habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Aunque yo no vivo en un bosque, la aplicación real de esto es que tú quitas de mi alrededor todo peligro, ya sea una persona con malas intenciones, un accidente o cualquier situación que pueda perturbar mi seguridad. Me consuela saber que tu protección es tan fuerte que podría dormir en el lugar más peligroso del mundo y aún así estar a salvo porque tú estás conmigo. Esta noche, mi habitación es ese lugar de paz donde ninguna fiera de maldad puede entrar. Pongo mi confianza en ese pacto de paz que tienes conmigo. Saber que tú te encargas de la seguridad de mi entorno me permite soltar toda la tensión y dejar que mi cuerpo se hunda en el descanso profundo que tú diseñaste para mí. Finalmente, termino con el Salmo 23, versículo 6, donde dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este versículo me da la seguridad final que necesito antes de cerrar los ojos por completo. Me gusta pensar que el bien y la misericordia son como dos guardaespaldas que tú has puesto para que me sigan a donde quiera que yo vaya. Al aplicar esto, entiendo que no tengo que ir persiguiendo las bendiciones, sino que ellas me siguen a mí porque soy tu hijo. Me consuela saber que mañana, cuando me despierte, la misericordia ya va a estar esperándome en la puerta para acompañarme todo el día. Morar en tu casa no es solo algo que pasará en el futuro. Es lo que siento ahora mismo al estar en tu presencia. Mi hogar es tu casa porque tú vives aquí conmigo. Padre Celestial, mi corazón está lleno de tu amor y mi mente está ahora en un estado de calma absoluta. Gracias por ser este Padre fiel que me ha escuchado durante todo este tiempo. Gracias por recordarme que soy valioso, que estoy perdonado, que mi familia está cuidada y que mi salud está en tus manos. Me dispongo a dormir con una sonrisa, sabiendo que tú eres el Dios de lo imposible y que nada se te escapa. Te amo con todo mi ser y te doy gracias por este día que termina y por el nuevo amanecer que me regalarás si es tu voluntad. Me quedo en este silencio sagrado sintiendo tu abrazo tierno que me dice que todo va a estar bien. Me duermo confiado, me duermo en paz y entrego mi espíritu a tu cuidado en esta noche. Todo esto te lo he dicho con la mayor sinceridad de mi alma, reconociendo que tú eres mi todo. Gracias por ser mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén.